Definitivamente el final de La Torre Oscura o lo amas o lo odias. Y aquí hablaremos de ello con y sin spoilers. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En primer lugar quiero aclarar que esta no es mi reseña sobre La Torre Oscura, esto es nada más unas primeras impresiones del final específicamente. Podría decir que esta es mi reacción al final, pero es que esta no es una reacción. Mi reacción fue así. Con respecto a la reseña como tal ya de toda La Torre Oscura, aún no va a llegar porque quiero que sea un video muy completo, quiero tomar en cuenta cómics, otros libros relacionados y hacer una especie de primera parte, guía de lectura, segunda parte, reseña, opinión, muy extensamente, así que ese video yo no sé cuánto vaya a durar. Bueno, comencemos. El libro lo terminé hace aproximadamente un par de días y aún estoy procesándolo todo. Comenzaremos hablando sin spoilers para que toda la gente que no se ha leído el libro o ningún libro pueda estar aquí tranquila. Vamos a ver, creo que se podría decir la premisa del primer libro de la saga, para quienes no sepan nada de nada, el cual es El Pistolero. Roland es un pistolero que es una antigua orden encargada de mantener a salvo la Torre Oscura. ¿Qué es la Torre Oscura? Digamos que es una estructura tanto física como metafórica encargada de mantener unida toda la realidad, todos los mundos. Así que seguiremos a Roland, el último pistolero, en su viaje para llegar a la mítica Torre Oscura. El primer libro comienza con el pistolero caminando a través del desierto persiguiendo al Hombre de Negro, porque el Hombre de Negro puede saber exactamente cómo se llega a la Torre Oscura. Muy bien, de eso trata la saga y luego de ahí todo va evolucionando, por supuesto, y se va convirtiendo en otras cosas, pero esa es la premisa. Y aquí ya debo comenzar a expresar cosas. Por ejemplo, King se siente a través de la saga que cada vez se va dejando llevar más por sí mismo. Al principio parece que estamos en un mundo medieval normal, con algunas cosas un poco raras, pero luego todo va cambiando a un montón de cosas bien ejecutadas. Tenemos un montón de elementos de ciencia ficción, terror, por supuesto, la especialidad de King, y elementos mucho más extraños y raros y atípicos de ver en una saga tradicional de fantasía. Es que llega a tal punto que a mi parecer King lo arriesga todo en el final. Me parece que todo va escalando y en cierto punto decimos, no puedo creer lo que estoy leyendo, esto no tiene ningún sentido, pero está tan bien ejecutado, la historia es tan atrapante, estamos tan encariñados con los personajes que continuamos y nada más podemos alucinar de todo lo que está pasando. Y con decir que lo arriesga todo, estoy hablando de que arriesga el prestigio de su saga, arriesga el cariño de los lectores, porque hay gente que estoy seguro que va a odiar a King después de terminar la saga. Por supuesto, no arriesga su posición como escritor porque, a ver, King puede sacar la peor porquería del universo, que él es millonario, va a seguir sacando libros, se van a seguir vendiendo como bestsellers, entonces no hay ningún problema con eso. Por esto es que King puede darse el lujo de arriesgar sin pensar en qué puede pasar si sale mal. Y es que estas cosas que King incluye en la historia permiten jugar mucho con la metatextualidad. De repente, de forma muy directa, vemos cómo la vida de un escritor influye en su obra y viceversa, su obra influye también en su vida. Y esto lo vemos de forma muy loca. El desarrollo de personajes es brutal ya porque King de por sí sabe hacer esto muy bien, pero aparte tenemos una saga que hasta este punto son 7 libros. Luego tenemos El viento por la cerradura, que salió después y que se ubica antes, pero originalmente 7 libros de puro desarrollo de personajes, siguiendo en su mayoría a los mismos personajes. Así que si King en un libro desarrolla un personaje súper bien, imagínense en 7. Son como ya nuestros amigos, como una familia, que cuando está a punto de pasarles algo uno siente hasta susto de que vayan a sufrir o les pasa algo muy malo. Y bueno, el punto principal de este video, el final, es arriesgadísimo. Me parece algo muy ingenioso, arriesgado, pero a mí en lo personal me encantó, me gustó muchísimo. No he visto nada así, sinceramente, en otra saga, en algún otro libro. Y yo creo que más bien el final hace mejor toda la saga en retrospectiva. Y uno la puede releer y va a ser mucho mejor la experiencia, sabiendo ya ese final. Sé que puede ser frustrante, desesperante, una locura, algo absurdo para muchos, pero a mí me gustó. Y estoy de acuerdo en que esta podría ser la magnum opus de Stephen King, como él mismo la denomina. Poco más puedo agregar sin hacer spoilers y sin haber estructurado muy a detalle el video, entonces eso lo guardo para la reseña completa. Aquí nada más, esto es lo más importante que deben saber y continuamos con la sección con spoilers. Si no han leído La Torre Oscura, si no han llegado al final,
no continúen porque lo cambia todo. Si no lo han leído y no tienen interés en hacerlo, pues adelante, puede que inclusive esto los motive más bien a leerla. Pero bueno, el asunto es que vienen spoilers en 3, 2, 1. Lo primero, en los libros más tempranos de la saga ya hay indicios de que Stephen King existe en ese mundo, o al menos en alguno de esos mundos, y que sus libros existen ahí también. Lo cual, primero son nada más como un par de comentarios que uno dice, pero un momento, ¿King existe aquí? ¿Los libros de King también existen aquí? Y uno comienza así como a reflexionar, a estar confundido, a dudar. Pero es que esto es solo el inicio, la puntita del iceberg. Llegando al final, esto se ha convertido en que Stephen King aparece en las novelas, interactúa con los protagonistas, y el ayudar a Stephen King para evitar que muera, para que pueda terminar La Torre Oscura, se vuelve uno de los ejes principales en La Torre Oscura. Es que es una locura, porque entramos ya en un ciclo en el que Stephen King escribe La Torre Oscura y los personajes de La Torre Oscura viajan a nuestro mundo para salvar a Stephen King para que pueda hacer La Torre Oscura, y es un ciclo infinito. Y lo mejor de todo es que si nos ponemos un poco locos, podemos llegar a pensar que todo esto es real y que los personajes verdaderamente viajaron a nuestro mundo y que existen y que salvaron a King y por eso él escribió La Torre Oscura. Porque uno podría pensar, claro, pero Stephen King él mismo sabe que se está inventando todo, que eso nunca pasó, que eso es parte de su imaginación nada más. Pero es que en el libro King hizo que los personajes lo hipnoticen luego y él olvida lo que vivió realmente, así que piensa que todo es nada más parte de su invención, cuando en realidad fue hipnotizado para olvidarlo y pensar eso. Así que perfectamente en la vida real, aunque King piense que los haya inventado, lo que pasó fue que lo hipnotizaron y él no recuerda que todos esos eventos fueron reales. Yo creo que hasta el mismísimo Stephen King puede estar dudando si La Torre Oscura es real o es solo parte de su imaginación. Yo ya lo dudo. Luego, otro punto, tenemos un montón de muertes de personajes importantísimos. Por ejemplo, Randall Flagg es un antagonista que se nos presentó ya varias veces en otros libros, que era una amenaza impresionante, que hasta daba miedo ver cuando aparecía. De repente se muere como si nada, como si fuera cualquier basura, y de una forma grotesca, horrible, de lo más asqueroso que yo he leído de King en cuanto a gore, por así decirlo. O al menos se queda ahí en el top, porque hay otras escenas en otros libros también muy fuertes. Y claro, entonces al ver eso nos quedamos como, ¿qué? Si Randall Flagg murió así de fácil, entonces esta otra criatura, ¿qué tan poderosa es? Y el hecho de estar acostumbrados a ver a Flagg en otros libros y saber que ya muere realmente, yo sentí como una pérdida real, como, y así, y eso fue todo, ya se murió. Como si fuera una persona en la vida real muriendo, que uno está como un poco incrédulo durante un tiempo, así estaba yo. Y eso es el principio. Luego mueren también los otros personajes del catet de Roland. Eddie, Jake, que luego de que murió Jake, yo pasé mucho tiempo como con un vacío extrañísimo. Yo les juro que esto no me pasaba, al menos no desde hace un montón de tiempo, en un libro ficticio. Yo sentía como la sensación de pérdida. Yo comenzaba a leer un día y recordaba que había muerto realmente y era como que me aplastaba la realidad. En momentos aleatorios del día yo me encontraba pensando, no es posible que haya muerto, no puede ser, ¿por qué? Y es que, dado esta metatextualidad que King metió en la saga, luego de que muere Jake, aparece un capítulo de King reflexionando de que los lectores van a estar molestos con él por haber matado a Jake, y eso es algo, es una locura. Es que ustedes están conscientes de lo que estoy diciendo, de lo que está pasando aquí. ¿En qué otro libro se ve esto? Del autor metiendo un capítulo de él pensando en que los lectores van a estar furiosos consigo mismo, y es un capítulo parte de esa misma saga. ¿Cómo logra hacer esto sin que la obra pierda seriedad y sin que dejemos de tomarla en serio? Es algo que me parece fabuloso. Luego, la muerte de Acho. Yo creo que fue la que más me dolió porque tengo debilidad por las criaturitas, igual que la mayoría de personas, porque son todas tiernas, son inocentes, y la forma en la que muere es, la verdad, muy, muy triste. Por cierto, Acho, me parece curioso que se llame Acho, porque es una estrategia de traducción, porque, claro, no habían muchas opciones que digamos, porque Acho, si no sabían en inglés, se llama hoy. Porque si recuerdan, Acho viene porque de repente alguien dice muchacho y entonces Acho como que repite Acho, porque él como que repite el final de las frases. Entonces muchacho, él lo dice Acho y entonces Jake le pone Acho. En inglés es boy lo que dice, entonces él dice hoy, entonces le ponen hoy. Pero esto me parece curioso porque la fonética influye mucho en cómo imaginamos las cosas. Porque por ejemplo, yo Acho, el nombre en sí, me hace pensar en una criatura que habla como así, Acho, Acho, Acho. En cambio hoy es como más tierno, es como más cortito. Me hace pensar en una criatura que habla como así, hoy, hoy, hoy. En fin, esto era un paréntesis, pero es que me pareció curioso cómo la fonética influye en cómo imaginamos las cosas y en nuestra percepción de la realidad, para pensar en qué otras cosas influyen en nuestra percepción de la realidad, para que tengan ahí eso presente. Y ahora sí, el punto más fuerte y más impactante de todos. Tenemos dos finales. Así es, tenemos dos finales. El primer final es bastante
se queda así como en el clímax cuando ya decimos aquí ahora sí vamos a ver qué hay en la Torre Oscura y termina. Cuando Roland llega a la Torre Oscura, entra, que ni siquiera estamos desde su punto de vista, estamos desde el punto de vista de otro personaje que está lejísimos y que nada más oye cuando tiene un cuerno y cuando las puertas se cierran para siempre de la torre. Y Roland ya está dentro. Y ahí termina. Ese final me gustó muchísimo porque nos dice un montón de cosas y porque es tal cual la idea materializada de que lo que importa muchas veces es más el viaje que el final, que el destino. Viaje antes que destino. Yo sé que eso puede ser muy frustrante porque lo que más queremos es entrar a la Torre Oscura y ver qué hay dentro y ver qué hay luego en la cima, cuando en teoría Roland llegaba a asomarse por ahí y a ver el mundo. Pero me gustó un montón. Hubiera terminado ahí y me hubiera parecido un gran final. Pero es que ese es un final. Luego tenemos el epílogo en donde Susana se reencuentra con Eddie y con Jake en un mundo alterno, pero al parecer ellos conservan parte de su esencia, entonces ellos saben que hay algo, una conexión entre todos ellos, y como que recuerdan, pero como que no, y hay como una situación rara, pero se da a entender que esa conexión entre ellos se mantiene ahí, y que los tres podrán existir unidos en una misma realidad. Que normalmente este epílogo me hubiera causado decepción, porque a mí me gustan las cosas trágicas, cuando de repente un personaje muere, que muera ya, de forma definitiva, que no vuelva de alguna forma mágica, de alguna explicación sacada de la manga. No, prefiero que se muere que murió, para sentir el drama, la tragedia, la tristeza. Pero aquí me puse feliz, porque el vacío que sentía por la muerte de Jake y Eddie era de verdad muy muy grande, y al saber que todos terminaron bien en un mundo distinto, como que me llenó el alma. Y me sentí muy contento y satisfecho por ellos. En especial por Susana, que fue la que los vio morir y la que tuvo que vivir con ese duelo durante un tiempo. Pero llegamos a la parte más importante, ahora sí, el segundo final. King, luego de este epílogo, advierte que ese fue el final, que importa muchísimo el viaje antes que el destino, que muchas personas no logran comprender esto y que está a punto de mostrar lo que pasó después de que Roland entrara a la Torre Oscura. Él advierte de que probablemente si siguen leyendo se van a decepcionar, que ese es el final, que lo recuerden así, que todo acabó así, que Eddie, Jake y Susana quedaron bien, que Roland entró a la Torre Oscura y que ya, eso fue todo, no hay que saber nada más. Nos dice que por favor paremos, pero vamos a ver, es un libro, tiene más páginas, hay que terminarlo. Y ahí llega el segundo final, que es que Roland entra a la Torre Oscura, comienza a escalar, comienza a encontrarse con cuartos que le van recordando a cosas de su vida, porque es de verdad cosas de su vida. Se encuentra con objetos que él tuvo de niño, con recuerdos, olores de su infancia, y va pasando así toda su vida hasta llegar al puro final. La última habitación en lo alto de la Torre Oscura, la abre y lo que ve es un lobo de sexo dudoso que le dice que su princesa ya está casada. Y lo que ve es un desierto que lo absorbe prácticamente. Es tomado hasta esa puerta, ingresa, lo entiende todo por un instante y luego ese conocimiento, esas vivencias se desvanecen. Y tenemos simplemente al pistolero yendo a través del desierto en pos del hombre negro. Porque la saga volvió a empezar. Es un loop, es un ciclo. Y ese me parece también un final magistral. Me parece una genialidad de final, porque no es simplemente porque sí, porque todo esto se relaciona con los temas que hemos ido tratando a través de toda la saga y nos deja un gran mensaje que por supuesto puede variar dependiendo de cómo lo interprete cada persona. Pero hay un detalle, porque si esto nada más fuera completamente igual, tendríamos un loop infinito simplemente, y todo va volviendo a ocurrir una y otra vez. Pero es que aquí hay un detalle que cambia, y es que Roland esta vez sí tiene el cuerno que él planea soplar cuando ya esté en la Torre Oscura. Y en la encarnación que tuvimos previamente, toda esta saga, él no tenía el cuerno, porque lo había perdido mucho tiempo atrás. Pero aquí sí lo tiene, así que eso nos da un indicio de que posiblemente esta vez las cosas puedan ser diferentes. Y que tal vez la Torre Oscura en sí esté preparando al pistolero para llegar a ser su mejor versión, para que cuando llegue a la Torre Oscura sea digno de entrar. Así que toda la saga puede ser nada más un pedacito ínfimo de la saga completa, que va a ser muchas encarnaciones de Roland llegando a la Torre Oscura, dándose cuenta de que no es digno por una u otra razón, o porque algo hizo mal, porque aún no está preparado, porque aún no es su mejor versión, hasta que finalmente logre llegar al último cuarto en lo alto de la Torre Oscura y contemplar el mundo. Así que de cierta forma ese final abrupto que tuvimos, que no supimos qué fue lo que él vio, qué es lo que había en lo más alto de la torre, continúa estando vigente porque realmente nunca lo llegamos a ver. Vimos sí la torre por dentro, las habitaciones, pero ese final fue donde Roland fue devuelto al principio. Y como ese primer final me gustó, así abrupto, sin saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que encontró, ese me encanta el doble, tanto por el ciclo que varía un poco, como el no saber qué fue lo que Roland vio al llegar y ser digno de la torre. Pero esto por supuesto es una teoría mía nada más. Yo no sé si realmente este es el significado que King nos quiso dar. Tal vez fue que
se encicló todo de nuevo y que Roland esta vez tiene el cuerno, pero aún así nunca va a poder entrar y que siempre va a ser un loop infinito. O sí, o quizá esta próxima vez realmente sea en la que él ya es digno y logra entrar a Torre Oscura. El asunto aquí es que este final yo no lo había visto nunca, este tipo de final en ninguna otra obra. La forma en la que King se inserta a sí mismo en la historia y se vuelve una pieza clave de todo lo que va pasando me parece también algo, una locura, con un mérito importantísimo, que es que no pierde en ningún momento seriedad la obra por esto, más bien inclusive se pone más interesante. Para mí, puede que a otra gente no le guste. Pero en fin, esto es lo que tengo que decir con respecto a la Torre Oscura, a su final, primeras impresiones. Ya luego, no sé cuándo, pero vendrá un video completo de toda la saga en sí, una guía de lectura, como yo recomiendo leerla. Y ya, eso es todo. Así que ustedes coméntenme si ya leyeron esta saga, qué les pareció. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No lo están? ¿Qué esperan de la vida? Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Muchas gracias a todos por comentar, compartir, dar like y especialmente a los miembros del canal por apoyarme económicamente. Hasta la próxima. Nos vemos.